En el deslumbrante y despiadado mundo de Hollywood, Isabela Montenegro es la reina indiscutible, una actriz cuya belleza solo es superada por su crueldad. Su blanco favorito es Lucía, su doble de acción, una joven valiente que soporta en silencio cada humillación. Isabela la desprecia por su humildad, sin saber que un lazo de sangre, oculto por una tragedia, las une de la manera más dolorosa. Durante el rodaje de una escena de alto riesgo, un terrible accidente está a punto de ocurrir. Una herida no solo dejará una cicatriz en la piel, sino que rasgará el velo de un secreto familiar guardado por décadas. ¿Puede una marca de nacimiento cambiar el destino y convertir el odio en un amor redentor? El set de filmación en Los Ángeles era un caos controlado de cables, luces y gritos. En el centro de todo, como un sol helado, se encontraba Isabela Montenegro. A sus 30 años, era la actriz más cotizada de Hollywood, un ícono de belleza y talento cuya fama era tan grande como su reputación de ser implacable. Su mirada de acero recorrió el set, deteniéndose con desdén en una figura atlética que calentaba en una esquina. Era Lucía Sánchez, su doble de acción. Físicamente eran casi idénticas, misma altura, misma complexión, mismo cabello oscuro y sedoso. Pero ahí terminaban las similitudes. Mientras Isabela vestía un traje de diseñador y emanaba un aura de poder y privilegio, Lucía llevaba un arnés de seguridad sobre ropa desgastada, su rostro concentrado y humilde, marcado por una dignidad silenciosa que irritaba profundamente a la actriz. Isabela no soportaba su presencia, la veía como un reflejo barato de sí misma, una sombra que le recordaba que hasta ella era reemplazable. «¡Más rápido, Lucía! ¿O necesitas que te traiga un café para despertar?», gritó Isabela, su voz goteando sarcasmo frente a todo el equipo. Lucía no respondió, simplemente asintió y repitió la secuencia de práctica, un salto complejo desde una azotea simulada. Cada día era una prueba de resistencia no solo física, sino emocional. Soportaba los insultos, las humillaciones y el trato despectivo porque necesitaba el trabajo desesperadamente. Era el empleo mejor pagado que había encontrado y el dinero era crucial para ella. Cuidaba de sí misma desde que tenía memoria, habiendo crecido en el sistema de hogares de acogida, sin conocer a su familia biológica. La soledad era su compañera constante, pero también su fortaleza. No sabía que en el corazón de la mujer que la maltrataba existía una herida igual de profunda, un fantasma que la atormentaba cada noche. El recuerdo de su hermana pequeña, Sofía, secuestrada del jardín de su casa hacía más de 20 años. Lo que estaba a punto de suceder lo cambiaría todo para siempre. El director, un hombre nervioso llamado Marcus, se acercó a Isabela. «La escena de la explosión está lista. Es peligrosa, Isabela. Lucía tendrá que caer desde 3 pisos mientras el fuego la persigue. ¿Estás segura de que quieres que lo hagas sin el colchón de aire adicional?». Isabela se rió, una risa fría y sin alegría. «Marcus, para eso le pago, para que se arriesgue y se lastime si es necesario, mientras yo me veo fabulosa. Si no puede con el trabajo, podemos encontrar a otra chica de la calle que sí pueda». Sus palabras, dichas lo suficientemente alto para que Lucía las escuchara, fueron como dagas. Lucía tragó saliva, sintiendo el nudo en su estómago. Miró la estructura, la altura, las marcas donde estallarían las cargas pirotécnicas. Sintió un escalofrío, un mal presentimiento que no pudo ignorar. Apretó los puños, se concentró en su respiración y se preparó para el salto que el destino había preparado. Un salto que la llevaría a un abismo o a una verdad inimaginable. La relación entre Isabela y Lucía no siempre había sido tan hostil. Al principio de la producción había una curiosidad profesional. Isabela observaba a Lucía ejecutar proezas que ella jamás se atrevería a intentar, con una gracia y precisión que eran innegables. Sin embargo, esa admiración inicial se agrió rápidamente. Un día, un productor importante visitó el set y, al ver a Lucía de espaldas, la confundió con Isabela, elogiando su valentía por hacer sus propias escenas. Cuando Isabela lo corrigió, la vergüenza se transformó en un resentimiento venenoso. A partir de ese momento, Lucía se convirtió en el blanco de todas sus frustraciones.
La criticaba por todo, su forma de caminar, de hablar, incluso de respirar. La humillaba frente al equipo, llamándola mi copia barata o la sombra. Lucía, por su parte, soportaba la tormenta con una estoica paciencia que enfurecía aún más a la actriz. Dentro de sí, se preguntaba qué había hecho para merecer tanto odio. Una tarde, mientras ensayaban una escena de pelea, Isabela, accidentalmente, golpeó a Lucía en el rostro con más fuerza de la necesaria. El golpe dejó a Lucía con el labio partido y una mirada de sorpresa y dolor. El equipo se quedó en silencio, esperando una disculpa. En su lugar, Isabela se encogió de hombros. «Ups, supongo que no eres tan dura como pareces. Ponte algo de hielo, no queremos que tu cara de pobre arruine la continuidad». Lucía sintió las lágrimas de rabia y humillación picar en sus ojos, pero se las tragó. Se limpió la sangre con el dorso de la mano y dijo con voz firme: «Estoy bien, repitamos la escena». Esa noche, en su pequeño apartamento, mientras se curaba la herida, Lucía lloró. No por el dolor físico, sino por la soledad aplastante. Se preguntó por qué el destino la había dejado tan desamparada, sin nadie en el mundo. No sabía que, a pocos kilómetros de distancia, en una mansión de Beverly Hills, Isabela miraba una vieja fotografía de una niña pequeña, su hermana Sofía, y lloraba por la misma razón. El fantasma de Sofía era la única grieta en la armadura de Isabela. La culpa la consumía. Ella tenía 8 años cuando su hermana de 4 fue secuestrada. Estaban jugando en el jardín, Isabela se distrajo por un segundo, y cuando volvió a mirar, Sofía ya no estaba. Nunca se lo perdonó. Sus padres se divorciaron, su familia se desmoronó, y ella construyó un muro de frialdad y éxito para protegerse. Nadie conocía esta parte de su historia. Para el mundo, era la mujer que lo tenía todo. Pero en la soledad de la noche, era solo la hermana que había fallado. Este dolor secreto era la fuente de su amargura, una rabia que proyectaba en los demás, especialmente en Lucía, cuya fortaleza silenciosa le recordaba todo lo que ella había perdido, la inocencia y la conexión humana que el dinero no podía comprar. Sin saberlo, al herir a Lucía, estaba hiriendo el último vestigio de su propia familia. Llegó el día de la gran escena. La tensión en el set era casi eléctrica. El equipo de efectos especiales hacía los últimos ajustes a las cargas explosivas colocadas en el edificio falso de 3 pisos. El director Marcus sudaba frío, repasando cada detalle con su equipo. «La seguridad es lo primero, repetía como un mantra, aunque sus palabras sonaban huecas ante la magnitud del riesgo. La escena requería que Lucía, interpretando a Isabela, saltara por una ventana justo cuando una serie de explosiones la acorralaran. Debía caer sobre un sistema de cables que frenaría su descenso, aterrizando en una plataforma apenas visible para la cámara. Era una proeza de sincronización milimétrica. Un segundo de retraso y las llamas la alcanzarían. Un movimiento en falso y la caída podría ser fatal. Lucía estaba en la cima del edificio, revisando su arnés por 10ª vez. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba clara y enfocada. Era una profesional. El miedo era parte del trabajo, pero el control era su herramienta. Isabela observaba desde su silla con una mezcla de aburrimiento y expectación. Para ella era solo un espectáculo, una pieza más en la maquinaria de su éxito. Se retocaba el maquillaje, ajena a la vida que estaba en juego. Su asistente le ofreció agua, pero ella la rechazó con un gesto displicente. «Asegúrate de que la cámara principal tenga un buen primer plano de mi rostro cuando reaccione al peligro», le ordenó a Marcus a través de un walkie-talkie. «Quiero que el público sienta mi terror». El egoísmo de su comentario flotó en el aire, repugnando a varios miembros del equipo que admiraban la valentía de Lucía. La doble de acción escuchó el comentario a través de su propio auricular y cerró los ojos por un instante. No importaba, solo tenía que hacer su trabajo, cobrar y marcharse. Se visualizó a sí misma completando el salto, sintiendo el tirón del arnés, aterrizando a salvo. Era solo otro día en la oficina, aunque la oficina fuera un infierno simulado. Desde abajo, Marcus levantó el megáfono. «Lucía, ¿estás lista?»
Lucía miró hacia abajo, vio las caras expectantes, las cámaras apuntando hacia ella como cañones. Respiró hondo, un último aliento de calma antes de la tormenta. ¡Lista!, gritó, su voz firme y clara. Isabela sonrió con suficiencia, acomodándose en su silla para disfrutar del show. Le hizo una seña a Marcus para que comenzara. Muy bien, equipo, silencio en el set, rodando en 3, 2, 1, ¡acción! Con la última palabra, la primera explosión resonó, haciendo temblar la estructura. El fuego brotó de una ventana cercana, la señal de Lucía. Corrió hacia el borde, el calor lamiéndole la espalda. El estruendo de la segunda explosión fue ensordecedor. Sin dudarlo, saltó al vacío, confiando su vida a un arnés, un cable y un equipo que, sin que ella lo supiera, había cometido un pequeño pero catastrófico error de cálculo. El cuerpo de Lucía se arqueó en el aire, una silueta perfecta contra el telón de fuego y humo. Por un instante, todo pareció ir según el plan. La cámara capturó la imagen espectacular, la heroína escapando de una muerte segura. Pero entonces, algo salió terriblemente mal. El cable principal, que debía tensarse para frenar su caída, tuvo un ligero retraso. Solo fue una fracción de segundo, pero a esa velocidad fue suficiente. En lugar de ser detenida suavemente, Lucía se estrelló contra el costado del edificio con una fuerza brutal. Un grito ahogado se escapó de sus labios mientras su brazo derecho se raspaba violentamente contra una viga de metal que sobresalía, una pieza que nadie había notado durante las revisiones de seguridad. El impacto la hizo girar sin control y el aterrizaje en la plataforma fue un golpe seco y desordenado, no el aterrizaje preciso que había ensayado. El silencio en el set fue instantáneo y total, roto solo por el crepitar del fuego controlado. El equipo se quedó paralizado por el shock. Marcus fue el primero en reaccionar, gritando frenéticamente: ¡Corten! ¡Corten! ¡Paramédicos! ¡Ahora! La gente corrió hacia la plataforma donde Lucía yacía inmóvil. Isabela, al principio, se molestó. Su primer pensamiento fue la pérdida de tiempo. «Por el amor de Dios, ¿ni siquiera puede caer bien?», murmuró para sí misma. Pero su voz se apagó al ver la genuina alarma en los rostros de todos. Los paramédicos llegaron en segundos, rodeando a Lucía. «Tiene una herida profunda en el brazo y parece que se ha dislocado el hombro», gritó uno de ellos. Isabela se puso de pie, su irritación dando paso a una incómoda punzada de algo que no quería reconocer. Se acercó, más por curiosidad morbosa que por preocupación, apartando a los técnicos. Pudo ver a Lucía, su rostro pálido y contraído por el dolor y la sangre que empapaba la manga de su traje. El paramédico principal sacó unas tijeras y cortó la tela del traje de Lucía para acceder a la herida del brazo. Era un corte largo y feo, desde el codo hasta la muñeca, sangrando profusamente. Mientras uno de los sanitarios aplicaba presión para detener la hemorragia, el otro limpiaba la zona para evaluar el daño. Isabela observaba la escena con una extraña distancia, como si estuviera viendo una película. No sentía empatía, solo una fría evaluación de la situación. La producción se retrasaría, habría que pagar indemnizaciones, un dolor de cabeza. Pero entonces, mientras el paramédico limpiaba la sangre y la suciedad del brazo de Lucía, algo quedó al descubierto. Algo que estaba debajo de la sangre, justo en la parte interior del antebrazo. Una pequeña marca. Una marca que Isabela conocía mejor que su propio reflejo en el espejo. Su corazón dejó de latir. El aire se le atascó en los pulmones. El mundo entero se detuvo en ese instante. Allí, en la piel pálida y herida de Lucía, justo debajo del corte sangrante, había una marca de nacimiento. No era una marca cualquiera, era una pequeña y perfecta luna creciente de un tono ligeramente más oscuro que el resto de su piel. Isabela sintió como si un rayo la hubiera partido en dos. El tiempo retrocedió 20 años en un instante. Vio un jardín soleado. Escuchó la risa de una niña pequeña persiguiendo mariposas. Vio esa misma marca en el brazo de su hermana de 4 años, Sofía, mientras la ayudaba a ponerse un suéter.
«Mira, Isa, tengo una luna en mi brazo», le había dicho su hermanita con orgullo infantil. Era su secreto, su pequeño detalle único. La respiración de Isabela se convirtió en un jadeo ahogado. Sus piernas temblaron, amenazando con ceder. El ruido del set, los gritos de los paramédicos, todo se desvaneció en un zumbido sordo. Solo existían ella y esa marca. Esa imposible, inconfundible, desgarradora marca. «Sofía», susurró, la palabra escapando de sus labios como un fantasma. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El paramédico la miró, extrañado por su reacción. «Señorita Montenegro, ¿se encuentra bien?». Pero Isabela no lo escuchaba. Su mente era un torbellino de imágenes y emociones. La culpa, la pérdida, el dolor que había mantenido encerrado bajo llave durante 2 décadas, ahora estallaban con la fuerza de un volcán. Cada palabra cruel que le había dicho a Lucía, cada gesto de desprecio, cada humillación, ahora la golpeaba con una violencia brutal. Había estado maltratando a su propia hermana, a la hermana que había jurado proteger, a la que había perdido por un descuido de un segundo. El destino, en un giro de una crueldad poética, se la había puesto delante todo este tiempo. Y ella, cegada por su arrogancia y su dolor, no solo no la había reconocido, sino que la había convertido en el objeto de su odio. El universo entero pareció colapsar sobre sus hombros. Cayó de rodillas junto a la camilla, sus ojos fijos en la marca, las lágrimas brotando sin control, limpiando el maquillaje perfecto y revelando el rostro de una mujer completamente rota. Lucía, semi-inconsciente por el dolor, abrió los ojos y vio el rostro de Isabela a centímetros del suyo. Vio las lágrimas, la expresión de absoluto horror y desesperación. No entendía nada. ¿Por qué la mujer que la odiaba lloraba por ella de esa manera? Intentó hablar, pero solo un gemido salió de sus labios. Isabela tomó su mano, la mano del brazo sano, y la apretó con una fuerza que era a la vez desesperada y tierna. «Sofía, perdóname», sollozó, su voz rota por la angustia. «Dios mío, perdóname». El equipo observaba en un silencio atónito, presenciando el colapso total de la inquebrantable Isabela Montenegro. No entendían el nombre, no entendían la reacción, pero eran testigos de un momento de una crudeza emocional que ninguna cámara podría haber capturado. Para Isabela ya no había set, ni película, ni carrera. Solo estaba su hermana, herida y perdida, encontrada de la peor manera posible. La culpa era un veneno que la consumía desde adentro y sabía, con una certeza aterradora, que su vida nunca volvería a ser la misma. La ambulancia llegó con su sirena ululando, llevándose a Lucía rápidamente hacia el hospital más cercano. Isabela intentó subir con ella, pero los paramédicos, viéndola en un estado de shock tan profundo, se lo impidieron amablemente, diciéndole que sería mejor que la siguiera en su propio coche. Se quedó allí, en medio del set paralizado, cubierta de polvo y lágrimas, mientras la ambulancia desaparecía a lo lejos. El director Marcus se acercó con cautela. «Isabela, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la llamaste Sofía?». Ella lo miró con los ojos vacíos, como si no lo reconociera. «Tengo que irme», fue todo lo que pudo decir antes de darse la vuelta y caminar como un autómata hacia su tráiler. Ignoró las preguntas, los murmullos, las miradas de lástima y confusión. Una vez dentro, cerró la puerta y se derrumbó. El reflejo en el espejo le devolvió la imagen de un monstruo. La mujer que había construido con tanto esmero, la estrella fría y perfecta, se había desmoronado para revelar lo que había debajo. Una hermana culpable, una persona horrible. Cada recuerdo de su trato hacia Lucía era una nueva puñalada. Recordó su risa cuando Lucía tropezó, el placer cruel que sintió al verla humillada, la forma en que la deshumanizó llamándola la sombra. Y todo el tiempo era Sofía, su Sofía. ¿Cómo había sido su vida? ¿Qué horrores había enfrentado en el sistema de hogares de acogida? Había pasado hambre, frío, había llorado por la noche llamando a una familia que nunca vino a buscarla.
La culpa era un océano que la ahogaba. Se dio cuenta de que su propio dolor por la pérdida de su hermana no era nada comparado con el dolor que su hermana debió haber sufrido, creciendo sola y abandonada. Y para colmo, cuando el destino finalmente las reunió, ella, Isabela, la había sometido a un nuevo tipo de infierno. La ironía era tan cruel, tan insoportable, que gritó, un grito primario de angustia y autoodio que rasgó el silencio de su lujoso tráiler. No había tiempo que perder. La necesidad de saber, de confirmar, de empezar a enmendar el daño irreparable que había causado era abrumadora. Se cambió de ropa a toda prisa, sin importarle su apariencia. Tomó las llaves de su coche, ignorando a su chofer, y condujo ella misma hacia el hospital. Manejaba de forma temeraria, las lágrimas cegando su visión, su mente corriendo a 1000 por hora. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría explicarle? Hola, soy tu hermana mayor, la que te perdió y luego pasó los últimos 6 meses torturándote. ¿Me perdonas? La idea era absurda, grotesca. Quizás Lucía o Sofía la odiaría para siempre y con toda la razón del mundo. Pero tenía que intentarlo. Por primera vez en muchos años, Isabela Montenegro no pensaba en su carrera, ni en su imagen, ni en el dinero. Solo pensaba en su hermana y en la ínfima, casi inexistente posibilidad de redención que ahora se abría ante ella como un abismo. Isabela llegó al hospital como un huracán. Corrió por los pasillos blancos y estériles, preguntando en recepción por Lucía Sánchez con una urgencia que alarmó a la enfermera. Cuando finalmente le dieron el número de la habitación, subió las escaleras de 2 en 2, con el corazón martillándole en el pecho. Se detuvo frente a la puerta, respirando hondo, tratando de componerse. La puerta estaba entreabierta y pudo ver a Lucía acostada en la cama, su brazo vendado y en un cabestrillo. Estaba pálida, pero despierta, mirando el techo con una expresión de confusión y dolor. Isabela sintió una oleada de ternura y un dolor tan agudo que casi la dobló por la mitad. Esa era su hermanita. Después de tantos años la había encontrado. Con las manos temblorosas empujó la puerta y entró. Lucía giró la cabeza y sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a Isabela, su rostro desprovisto de maquillaje, sus ojos rojos e hinchados por el llanto. «Señorita Montenegro, ¿qué hace aquí?», preguntó Lucía, su voz débil. Isabela se acercó lentamente a la cama, sin saber por dónde empezar. Las palabras se atropellaban en su mente. Finalmente, se sentó en la silla junto a la cama y la miró directamente a los ojos. «Lucía, yo necesito preguntarte algo. Es muy importante. ¿Tu nombre siempre ha sido Lucía Sánchez?». Lucía frunció el ceño, confundida. «No, ese es el nombre que me dieron en el primer hogar de acogida. No tengo registros de antes. Solo un recuerdo muy vago. Un nombre, alguien llamándome Sofía». Al escuchar el nombre de sus propios labios, el último muro de contención de Isabela se derrumbó. Rompió a llorar, un llanto convulso y profundo que venía del alma. «Sofía», repitió ella, «tu nombre es Sofía Montenegro, y yo soy tu hermana, Isabela». Lucía la miró, completamente atónita. Pensó que el golpe en la cabeza la estaba haciendo alucinar. Eso es imposible», balbuceó. Isabela, entre sollozos, comenzó a contarle todo. Le habló del secuestro en el Fardín, de la desesperación de sus padres, de cómo la buscaron durante años sin éxito. Le describió la casa donde crecieron, el columpio que tanto le gustaba, sus juguetes favoritos, y luego le habló de la marca de nacimiento, la pequeña luna creciente que era su seña de identidad. Mientras hablaba, sacó su teléfono y le mostró la foto que siempre llevaba consigo, la de una pequeña Sofía de 3 años, sonriendo a la cámara, con su bracito levantado, mostrando la misma marca. Lucía miró la foto, luego su propio brazo, y luego el rostro lloroso de Isabela. Las piezas del rompecabezas de su vida, los fragmentos de recuerdos sin sentido, comenzaron a encajar de una forma vertiginosa y abrumadora. La mujer que la había tratado con tanta crueldad era su hermana. La familia que nunca conoció estaba frente a ella, pidiéndole perdón.
La conmoción fue tan grande que se quedó sin palabras, el mundo girando a su alrededor mientras la verdad la golpeaba con toda su fuerza. El silencio en la habitación del hospital era denso, cargado de 20 años de separación, dolor y verdades recién descubiertas. Lucía, ahora Sofía, no sabía qué sentir. La rabia por el maltrato recibido luchaba contra la conmoción de haber encontrado a su familia. Isabela, por su parte, no esperaba un perdón inmediato, sabía que no lo merecía. Se quedó a su lado, en silencio, simplemente estando presente, por primera vez, no como una estrella de cine, sino como una hermana arrepentida. Cuando los médicos entraron para revisar a Sofía, Isabela se encargó de todo. Exigió los mejores especialistas, una habitación privada y se aseguró de que no le faltara nada. Su eficiencia y poder, que antes usaba para su propio beneficio, ahora estaban completamente al servicio de su hermana. Sofía observaba todo esto con una mezcla de asombro y distancia emocional. Era demasiado para procesar. La mujer que la había hecho sentir insignificante ahora movía el mundo por ella. Los días siguientes, Isabela no se separó de Sofía. Canceló su agenda, aplazó el rodaje indefinidamente y despidió a su ejército de asistentes, quedándose solo con lo esencial. Su vida, antes un torbellino de fiestas, alfombras rojas y trabajo, se redujo a las 4 paredes de esa habitación de hospital. Le llevaba comida, le leía libros y poco a poco comenzó a compartir más recuerdos. Le trajo álbumes de fotos de su infancia, mostrándole imágenes de sus padres antes de que la tragedia los rompiera. Le habló de sus abuelos, de sus tíos. Reconstruyó para ella el árbol genealógico que le habían robado. Sofía escuchaba, absorbiendo la información, tratando de encontrar su lugar en esa historia que le pertenecía, pero que le resultaba ajena. Lentamente, muy lentamente, el hielo que protegía su corazón comenzó a derretirse. Vio el arrepentimiento genuino en los ojos de Isabela, el profundo dolor que cargaba por haberla perdido y por haberla maltratado. Una tarde, mientras miraban una foto de ambas de niñas, Sofía habló por primera vez sobre su vida. Le contó de la soledad en los orfanatos, del miedo, de la sensación constante de no pertenecer a ningún lugar. Le contó cómo el trabajo de doble de acción, a pesar de los riesgos, le había dado un sentido de control y propósito. Isabela escuchaba, cada palabra una aguja en su conciencia. No la interrumpió, no se justificó, solo escuchó, permitiendo que su hermana finalmente tuviera una voz. Al final, Sofía la miró y le preguntó con una sinceridad desgarradora: ¿por qué me odiabas tanto, Isabela? Isabela bajó la mirada, las lágrimas volvieron a sus ojos. No te odiaba a ti, Sofía, respondió con la voz rota. Me odiaba a mí misma. Y tú, con tu fuerza y tu bondad, eras un espejo de todo lo que yo había perdido. Fui una cobarde, y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. En ese momento, Sofía extendió su mano sana y por primera vez tomó la de su hermana. El camino hacia el perdón sería largo, pero había comenzado. Meses después, el sol de California iluminaba un jardín diferente. No era un set de filmación, sino el patio trasero de una hermosa casa en un barrio tranquilo. Isabela y Sofía, sentadas en un columpio, reían mientras veían jugar a un cachorro. La recuperación de Sofía había sido completa, y la de Isabela aún más profunda. Había dejado la actuación temporalmente para dedicarse por completo a reconstruir su relación con su hermana. Habían viajado juntas, visitado la tumba de su madre y reconectado con su padre, quien, al enterarse de la noticia, lloró de alegría y culpa por igual. La familia, rota durante tanto tiempo, comenzaba a sanar sus heridas. Isabela había cambiado radicalmente. La arrogancia había sido reemplazada por humildad, la frialdad por una calidez genuina. Descubrió que la verdadera felicidad no estaba en la fama, sino en el simple acto de tomar un café con su hermana. Esta historia nos ha tocado el corazón sobre cómo el destino puede reunir lo que la tragedia separó y cómo la verdad puede abrir el camino a la redención. Si ustedes también creen que el perdón es posible, que nunca es tarde para cambiar y que los lazos familiares son más fuertes que cualquier error, deja un like y comparte este video.
Cuéntanos en los comentarios, ¿has presenciado alguna vez un acto de redención tan poderoso? ¿Crees que las personas pueden cambiar de verdad después de cometer grandes errores? Comparte tus experiencias y hagamos llegar este mensaje de esperanza a más personas posibles. Suscríbete para más historias que demuestran que el amor es la fuerza más transformadora del universo. Y recuerda, una cicatriz puede ser el mapa que te lleva de vuelta a casa. Nos vemos en el próximo video con otra historia que tocará tu alma. Los amo, criaturas del corazón. Faith.